Las ratas de las paredes por H.P. Lovecraft. Me mudé a Exam Priori el 16 de julio de 1923, una vez que el último obrero terminó su trabajo. La restauración fue una tarea colosal, ya que del edificio abandonado apenas quedaban más que ruinas. Sin embargo, al tratarse del hogar ancestral de mi familia, no escatimé en gastos. Nadie había habitado la finca desde la época del rey Jacobo I, cuando una tragedia de carácter intensamente dramático, aunque en gran parte incomprensible, cayó sobre el cabeza de familia, 5 de sus hijos y varios criados. Solo sobrevivió el tercer hijo, mi antepasado por la línea paterna, quien abandonó la casa envuelto en sospechas y temores. Como el único heredero fue acusado de asesinato, la propiedad regresó a manos de la corona. Él no intentó defenderse ni recuperar la herencia. Aparentemente consumido por un horror más profundo que la culpa o la ley, y deseando con desesperación borrar aquella mansión de su vista y su memoria, Walter de la Poue, 11º barón de Exam, se exilió en Virginia, donde fundó la familia que, en el siglo siguiente, sería conocida como de la Por. Desde entonces, Exam Priori permaneció abandonado, aunque eventualmente pasó a manos de los Nouris y fue objeto de varios estudios por su extraña arquitectura. Poseía torres góticas construidas sobre una base sajona o románica, cuyos cimientos parecían aún más antiguos. Algunos afirmaban que pertenecían a una mezcla de estilos romanos, druidas o incluso celtas primitivos, según las leyendas. Esos cimientos eran particularmente singulares, ya que por un costado se fundían con la roca caliza del precipicio sobre el que se alzaba el priorato, desde donde se dominaba un valle desolado que se extendía 3 millas al oeste del pueblo de Anchester. A los arquitectos y estudiosos de antigüedades les fascinaba examinar esta extraña reliquia de tiempos remotos, pero los habitantes del lugar la despreciaban con intensidad. Su aversión venía de siglos atrás, desde cuando aún vivían allí mis antepasados, y no había disminuido ni siquiera ahora, cuando el abandono la había cubierto de musgo y hojarasca. No llevaba ni un día en Anchester cuando supe que descendía de una familia maldita. Pero esta misma semana, los obreros han demolido lo que quedaba de Exam Priori y están ocupados en borrar incluso los rastros de sus cimientos. Siempre conocí sin adornos la historia de mi linaje. Sabía que mi primer antepasado en América llegó a las colonias rodeado de oscuras sospechas. Sin embargo, jamás conocí los detalles, ya que entre los de la Por se guardó un prolongado silencio sobre el asunto. A diferencia de nuestros vecinos, rara vez hablábamos con orgullo de antepasados que lucharon en las cruzadas o de héroes medievales y renacentistas. Tampoco se transmitieron en la familia otras tradiciones que no fueran las contenidas en un sobrelacrado, que cada propietario entregaba a su primogénito antes de la guerra civil para ser abierto solo después de su muerte. Las únicas glorias que reconocíamos eran las ganadas tras la emigración, los logros de un linaje orgulloso y honorable, aunque reservado y poco sociable, asentado en Virginia. Durante la guerra perdimos toda nuestra fortuna y nuestra vida cambió para siempre con el incendio de Carfax, la residencia familiar junto al río James. Mi abuelo, ya anciano, murió entre las llamas, y con él se perdió también el sobre que nos unía al pasado. Aún recuerdo aquel incendio, que presencié a los 7 años, mientras los soldados federales gritaban, las mujeres sollozaban, y los esclavos rezaban y clamaban al cielo. Mi padre, que se había unido al ejército, participaba en la defensa de Richmond. Después de superar muchos obstáculos, mi madre y yo logramos cruzar las líneas enemigas para reunirnos con él. Al terminar la guerra, nos trasladamos al norte, de donde era originaria mi madre. Allí crecí, me formé como hombre y, con el tiempo, acumulé riqueza como buen emprendedor del norte. Ni mi padre ni yo llegamos a saber jamás qué contenía aquel sobre destinado a nosotros. Y una vez sumido en la vida monótona del comercio en Massachusetts, perdí todo interés por descubrir los secretos que, seguramente, ocultaba el pasado lejano de nuestra familia. ¿Cuánto habría deseado dejar Exam Priori a merced de los murciélagos, las telarañas y la humedad del olvido si hubiese tenido la más mínima idea de lo que ocultaban sus muros? Mi padre murió en 1904 sin dejar ningún mensaje para mí ni para mi único hijo, Alfred, que por entonces tenía 10 años y había perdido a su madre tiempo atrás. Fue precisamente Alfred quien rompió la cadena de silencio que venía marcando la transmisión de nuestra historia familiar.
Aunque yo solo podía hablarle del pasado en tono burlón y especulativo, él me escribió desde Inglaterra en 1917, donde fue enviado como oficial de aviación durante la guerra, contándome algunas leyendas ancestrales que despertaron mi interés. Según parece, circulaban historias pintorescas y algo siniestras sobre los de Lapore. Un amigo suyo, el capitán Edward Norris del Royal Flying Corps, vivía cerca de nuestras antiguas tierras en Anchester y conocía ciertas supersticiones locales que, según decía, superaban en locura e incredulidad a cualquier relato de novela. Norris no les daba importancia, pero a Alfred le divertían y solía usarlas como tema en muchas de las cartas que me enviaba. Fueron esas leyendas las que finalmente despertaron mi curiosidad por la herencia que teníamos al otro lado del Atlántico. Fue entonces cuando decidí comprar y restaurar la propiedad familiar. Norris le mostró a Alfred la antigua finca en todo su pintoresco abandono, y se ofreció a conseguirla por un precio bastante razonable, ya que el dueño actual era su tío. Adquirí Exam Priori en 1918, pero pronto dejé de lado los planes de restauración cuando mi hijo regresó de la guerra con las piernas inválidas. Durante los 2 años que le quedaron de vida, me dediqué por completo a cuidarlo, delegando incluso la gestión de mis negocios en mis socios. En 1921, profundamente desolado y sin rumbo, alejado de toda actividad laboral y sintiendo ya el peso de la vejez, decidí dedicar mis últimos años a trabajar en la propiedad recién adquirida. Llegué a Anchester un día de diciembre y me hospedé en casa del capitán Norris, un joven afable y algo corpulento que había tenido mucho afecto por Alfred. Se ofreció a ayudarme a reunir planos y relatos antiguos que pudieran servir de inspiración para la restauración. No sentí ninguna emoción al ver Exam Priori. Lo que quedaba era un conjunto de ruinas medievales abandonadas, cubiertas de líquenes y llenas de nidos de grajos, colgando peligrosamente al borde de un gran precipicio. No quedaban suelos ni rastros del interior, solo las paredes de piedra de las torres aún en pie, separadas entre sí por tramos derruidos. Tras ir formándome poco a poco una idea de cómo había sido el edificio antes de ser abandonado por mis antepasados 3 siglos atrás, comencé a contratar obreros para iniciar la reconstrucción. Pero en todos los casos tuve que buscarlos fuera de la localidad más cercana, ya que los habitantes de Anchester sentían hacia el lugar un miedo y una repulsión difícil de creer. Ese temor era tan fuerte que a veces incluso contagiaba a los trabajadores venidos de fuera, lo que causó varias deserciones. El rechazo no se limitaba solo al priorato, sino que también alcanzaba a la antigua familia que lo había poseído. Mi hijo ya me había advertido que, durante sus visitas al pueblo, algunos lo trataron con frialdad por llevar el apellido de Lapore. Y ahora yo sentía ese mismo rechazo sutil, hasta que logré convencer a la gente de que sabía muy poco sobre mis antepasados. Aún así, la actitud de los vecinos seguía siendo distante, tanto que tuve que apoyarme en Norris para reunir la mayoría de las leyendas locales que aún circulaban sobre el lugar. Lo que más parecía molestarles, o al menos eso entendí yo, era que había regresado para restaurar un símbolo que ellos detestaban profundamente. Fuera por superstición o por tradición, consideraban que Exam Priori no era más que un nido de horrores, de arpías y de hombres lobo. Al reunir todas las historias que Norris recopiló para mí, y combinarlas con los escritos de ciertos estudiosos que en su momento investigaron las ruinas, llegué a la conclusión de que Exam Priori se había levantado sobre los restos de un templo prehistórico, tal vez druida, o incluso más antiguo aún, contemporáneo de Stonehenge. Casi nadie ponía en duda que en ese lugar se llevaron a cabo rituales espantosos, y corrían toda clase de historias escalofriantes sobre cómo esos antiguos cultos habrían evolucionado hacia el culto de Cibeles, que los romanos introdujeron tiempo después. En el sótano todavía podían verse inscripciones con letras inconfundibles, como de origen romano antiguo, al igual que símbolos de la Magna Mater, cuyo oscuro culto fue en vano prohibido a los ciudadanos romanos. Anchester había sido campamento de la Tercera Legión Augusta, según lo atestiguan numerosos restos, y todo indica que el templo de Cibeles fue en su tiempo una construcción imponente, repleta de fieles que participaban en ceremonias presididas por un sacerdote frigio. Las historias contaban que la caída de la antigua religión no puso fin a las orgías celebradas en el templo. Al contrario, los sacerdotes se convirtieron al nuevo culto sin abandonar del todo sus creencias. También se decía que los ritos no desaparecieron con la llegada de los romanos, y que incluso algunos sajones se unieron a lo que quedaba del santuario,
dándole con el tiempo el perfil distintivo que lo caracterizaría durante siglos. El lugar llegó a convertirse en el núcleo de un culto temido en buena parte del territorio que ocupaba la antigua Heptarquía. Hacia el año 1000, el sitio aparece mencionado en una crónica como un priorato de piedra que albergaba una orden monástica poderosa y extraña, rodeado por jardines tan extensos que no requerían murallas para mantener alejado al pueblo, que evitaba acercarse por puro terror. Jamás fue destruido por los daneses, aunque su decadencia parece haber comenzado tras la conquista normanda, ya que no hubo objeción alguna para que Enrique III cediera la propiedad a mi antepasado, Gilbert de la Poue, primer barón de Exam en 1261. No se conservan registros negativos sobre mi familia antes de esa fecha, pero algo extraño debió ocurrir entonces. Ya en una crónica de 1307 se menciona aún de la Poue como renegado de Dios, y las leyendas populares muestran un miedo profundo a hablar siquiera del castillo que se levantó sobre los cimientos del viejo templo y el priorato. Los relatos que circulaban eran espeluznantes, cargados de silencios y evasivas aún más inquietantes que lo que se decía en voz alta. En ellos se pintaba a mis antepasados como un linaje demoníaco, ante el cual figuras como Guileis de Raíz o el Marqués de Sade parecían simples aprendices. Incluso se insinuaba que eran responsables de las desapariciones de aldeanos que ocurrieron durante varias generaciones. Según la tradición, los peores de toda la familia eran siempre los varones y sus herederos directos. La mayoría de las historias que circulaban se centraban en ellos. Si algún heredero mostraba una conducta más sensata o virtuosa, decían las leyendas, no tardaba en morir joven y de forma misteriosa, dejando así el camino libre para otro descendiente más acorde con el oscuro linaje. Los de la Poue parecían rendir culto a una fe propia, presidida por el cabeza de familia y a menudo limitada a unos pocos miembros cercanos. No era el linaje lo que determinaba la pertenencia, sino el temperamento, ya que incluso quienes entraban en la familia por matrimonio podían ser admitidos. Lady Margaret Trevor de Cornwalls, esposa de Godfrey, el segundo hijo del quinto barón, acabó por convertirse en uno de los fantasmas favoritos de los niños de toda la región. También protagonizó un espeluznante romance popular que aún se recita cerca de la frontera galesa, donde aparece como una heroína diabólica. Otra historia que aún se conserva en los romances, aunque menos explícita, es la de Lady Mary de la Poue. Poco después de casarse con el barón de Shrewsfield, fue asesinada por él y por su propia suegra. Ambos fueron absueltos y bendecidos por un sacerdote al que confesaron algo que jamás habrían dicho en público. Todas estas leyendas, tan impregnadas de superstición, me repelían profundamente. Me molestaba que persistieran con tanta fuerza y que se relacionaran con una descendencia tan larga y directa de mis antepasados. Las acusaciones de costumbres monstruosas resultaban especialmente desagradables por recordar un escándalo reciente en la rama americana de la familia. Mi primo Randolph de la Por de Carfax, quien, tras regresar de la injusta invasión a México, se fue a vivir con los afrodescendientes y acabó convirtiéndose en oficiante de rituales vudú. En cambio, me inquietaban mucho menos las historias sobre lamentos y aullidos en el valle desolado al pie del acantilado, o los rumores sobre los olores nauseabundos que brotaban de las tumbas tras las lluvias de primavera. Tampoco me impresionaban demasiado los relatos del extraño ser manco que una noche fue atropellado por el caballo de Sirion Clave en medio de un campo solitario, ni el caso del criado que perdió la razón tras ver algo indescriptible dentro del priorato a plena luz del día. Todo eso me parecía simple folclore, retazos de fantasías populares que se transmitían de boca en boca. Yo era por entonces un escéptico convencido. Eso sí, no descartaba del todo los relatos sobre aldeanos desaparecidos, si bien no parecían tan extraordinarios en el contexto de la Edad Media, cuando la curiosidad podía costarte la vida. Más de una cabeza cortada llegó a exhibirse en los bastiones, de los que por suerte ya no quedaba ni rastro, que antiguamente rodeaban Exam Priori. Algunas de las historias que circulaban eran tan pintorescas que me hacían lamentar no haber estudiado más mitología comparada en mi juventud. Por ejemplo, todavía persistía la creencia de que una legión de demonios con alas de vampiros se reunía cada noche en el priorato para celebrar oscuros aquelarres. Y lo más curioso es que se decía que el alimento de estos seres provenía de la asombrosa abundancia de vegetales comunes cultivados en los inmensos huertos del lugar. La historia más vívida y escalofriante era, sin duda, la que hablaba de las ratas, un ejército insaciable de criaturas repugnantes que, según se contaba,
Emergió en masa del castillo 3 meses después de la tragedia que llevó al abandono definitivo de la propiedad. Era una horda famélica, fétida y voraz que arrasó con todo a su paso. Aves, gatos, perros, cerdos, ovejas e incluso 2 desafortunados seres humanos, antes de que por fin se aplacara su furia. En torno a esa plaga inolvidable nació un ciclo entero de mitos independientes, pues las alimañas invadieron las casas del pueblo, dejando a su paso una estela de horror, gritos e imprecaciones. Estas eran las leyendas que flotaban sobre mí cuando decidí, con la terquedad propia de la vejez, restaurar el antiguo solar de mi familia. Pero no debe pensarse que ese ambiente de superstición fuera lo único que definía mi entorno. Por el contrario, contaba con el apoyo constante del capitán Nouris y de los arqueólogos que me asistían en el proyecto. Cuando por fin la obra concluyó, un poco más de 2 años después de haber comenzado, contemplé el resultado con un orgullo que compensaba cada centavo invertido. Las amplias estancias, los muros revestidos, los techos abovedados, las ventanas con parteluces y las anchas escaleras, todo reproducía con fidelidad el espíritu medieval, y las nuevas estructuras se integraban perfectamente con los antiguos muros y cimientos. El hogar de mis antepasados volvía a estar en pie. Solo me quedaba ahora limpiar la imagen de mi linaje, terminar con siglos de malas reputaciones que terminaban conmigo. Me quedaría a vivir allí de forma permanente, decidido a demostrar que un de la Poue, porque había vuelto a usar la grafía original del apellido, no tenía por qué ser un ser diabólico. Además, aunque el priorato respetaba el estilo medieval, su interior era completamente nuevo. No había rastros de fantasmas antiguos ni alimañas indeseables. Por fin un nuevo comienzo. Como mencioné antes, me instalé en Exampriori el 16 de julio de 1923. Me acompañaban 7 criados y 9 gatos, animales por los que siempre he sentido una atracción especial. El más viejo de todos, al que llamo Negrito, tenía ya 7 años y vino conmigo desde Bolton, Massachusetts. Los otros los fui recogiendo durante mi estancia con la familia del capitán Nouris, mientras avanzaban las obras de restauración del priorato. Durante los primeros 5 días, todo transcurrió en una calma absoluta. Dediqué la mayor parte del tiempo a clasificar antiguos documentos familiares. Para entonces ya tenía en mi poder varias descripciones muy detalladas de la tragedia final y de la huida de Walter de la Poue. Supuse que ese era el contenido del legajo hereditario que se perdió en el incendio de Carfax. Por lo que pude reconstruir, Walter fue acusado, y con razón, de haber asesinado a todos los miembros de la casa, salvo a 4 criados que actuaron como sus cómplices. Todo ocurrió mientras dormían, unas 2 semanas después de que Walter hiciera un descubrimiento sorprendente que, según parece, alteró por completo su forma de ser. Nunca compartió los detalles de ese hallazgo con nadie, salvo tal vez con esos criados que lo ayudaron y luego huyeron con él, lejos del alcance de la justicia. La masacre fue brutal. Un padre, 3 hermanos y 2 hermanas degollados mientras dormían. Sin embargo, la reacción del pueblo fue extrañamente indulgente. La justicia no se mostró severa y Walter logró escapar a Virginia sin necesidad de disfraz ni secreto alguno, incluso con cierto respeto por parte de algunos. La gente del lugar lo consideró, en el fondo, como un héroe. Alguien que había librado esas tierras de la maldición ancestral que pesaba sobre ellas. No puedo siquiera imaginar qué fue lo que descubrió para llegar a semejante extremo. Walter ya conocía, sin duda, las historias oscuras que se contaban sobre la familia, así que no creo que haya sido eso lo que lo empujó al crimen. ¿Acaso presenció algún rito antiguo, algo demasiado atroz como para soportarlo? ¿O tropezó con un símbolo oculto, alguna prueba abominable que lo obligó a actuar? En Inglaterra, siempre fue visto como un joven reservado y de buenos modales. Pero en Virginia parecía otra persona, un hombre atormentado, inquieto, con una sensibilidad extrema más cercana al miedo que a la furia. Francis Harley de Belleville, otro aventurero de estirpe noble, lo describió en su diario como un hombre justo, honorable y discreto, muy lejos de la imagen de un asesino despiadado. El 22 de julio ocurrió el primer incidente. En su momento pasó casi desapercibido, pero con el tiempo cobró un sentido premonitorio, anunciando lo que estaba por venir. Fue algo tan pequeño que nadie le dio mayor importancia, y más aún considerando que el edificio, salvo los muros originales,
Era prácticamente nuevo y estaba cuidado por una servidumbre experimentada. Bajo esas circunstancias, cualquier miedo resultaba absurdo, a pesar de las leyendas que rodeaban al lugar. De todo aquello, lo que mejor recuerdo es el comportamiento extraño de mi viejo gato negro, Negrito. Conozco bien su carácter, y aquella noche estaba inquieto, nervioso de una manera que no encajaba con su habitual calma. Iba de una habitación a otra, como si algo le preocupase, y olisqueaba con insistencia los muros que formaban parte de la estructura gótica. Sé que suena a cliché, a ese típico perro que no deja de gruñir en las historias de fantasmas hasta que el amo ve la figura envuelta en sábanas, pero en este caso creo que fue algo importante. Al día siguiente, un criado vino a contarme que los gatos de la casa estaban tan intranquilos como Negrito. Me encontraba en mi estudio, una habitación con techo alto en el segundo piso, con arcos de aristas y un artesonado de roble oscuro. Desde su triple ventana gótica podía verse el precipicio de roca caliza y el inhóspito valle que se extendía más allá. Mientras el criado me hablaba, vi a Negrito deslizarse a lo largo del muro oeste y arañar el artesonado que cubría la antigua piedra. Le dije que probablemente se trataba de algún olor extraño o emanación que, aunque imperceptible para los humanos, afectaba el sensible olfato de los gatos, a pesar de la protección del artesonado. Cuando el criado mencionó la posible presencia de roedores, le aclaré que en ese lugar no había habido ratas durante 300 años y que era muy improbable encontrar ratones de campo en tan altas paredes, pues nunca se les había visto rondando por allí. Aquella misma tarde llamé al capitán Norris, quien coincidió conmigo y aseguró que no tenía precedentes que los ratones de la campiña infestaran el priorato de repente. Aquella noche decidí no recurrir al mayordomo como era habitual y me retiré solo a la cámara de la torre orientada al occidente que me había reservado para mí. Desde el estudio se accedía subiendo por una escalinata de piedra y cruzando una pequeña galería. La primera era en parte antigua, la segunda completamente restaurada. La habitación era circular, con un techo altísimo y sin ningún tipo de revestimiento, salvo unos tapices que había comprado en Londres y colgaban de las paredes. Me aseguré de que Negrito estaba conmigo, cerré la pesada puerta gótica y me acomodé bajo la luz de aquellas bombillas eléctricas que a lo lejos parecían bujías. Al cabo de un rato apagué la luz y me hundí en la cama taraseada, cubierta con sábanas finas y coronada por 4 baldaquines. El gato, fiel a su costumbre, se acomodó a mis pies. No cerré las cortinas, y mi mirada quedó fija en la estrecha ventana al norte, justo frente a mí. En el cielo se dibujaba un débil esbozo de aurora que realzaba la delicada silueta de las tracerías de la ventana. En algún momento debí quedarme dormido porque recuerdo claramente una sensación de despertar tras extraños sueños, justo cuando Negrito dio un brusco respingo y abandonó la calma en que se encontraba. Aún con el tenue resplandor de la aurora pude verlo. Tenía la cabeza erguida hacia adelante, las patas delanteras firmemente clavadas en mis tobillos y las traseras estiradas al máximo. Miraba fijamente un punto en la pared, un poco al oeste de la ventana, un lugar en el que no veía nada especial, pero donde mis sentidos se concentraron de inmediato. Mientras lo observaba, comprendí la razón de la excitación de Negrito. No podría decir si los tapices se movieron o no. A mí me pareció que sí, aunque apenas perceptiblemente. Lo que sí puedo asegurar es que, detrás de ellos, escuché un ruido leve pero claro, como de ratas o ratones escapando con rapidez. No pasó ni un segundo cuando el gato se lanzó sobre el tapiz de colores matizados, haciendo que la parte que sujetaba cayera al suelo por su peso. Allí quedó al descubierto un muro antiguo y húmedo de piedra, retocado en algunas partes por los restauradores, y sin la más mínima señal de roedores por sus alrededores. Negrito recorrió de arriba a abajo el suelo de aquella parte del muro, desgarrando el tapiz caído e intentando en ocasiones meter sus garras entre la piedra y la tarima del suelo. Pero no encontró nada, y tras un rato volvió muy fatigado a su lugar a mis pies. Yo no me levanté de la cama, pero ya no pude conciliar el sueño en toda la noche. A la mañana siguiente pregunté a la servidumbre, pero nadie había notado nada raro, salvo la cocinera, que recordó el extraño comportamiento de un gato que dormía en el alféizar de su ventana. El animal se puso a maullar a cierta hora y despertó a la cocinera justo a tiempo para verlo lanzarse a toda velocidad escaleras abajo por una puerta abierta. Al mediodía, tras descansar un poco, fui a ver al capitán Norris, que mostró gran interés por lo que le conté.
Aquellos incidentes tan extraños y curiosos despertaron en él su gusto por lo pintoresco, trayéndole a la memoria numerosas historias locales de fantasmas. Estábamos desconcertados por la presencia de ratas, y lo único que Nouri sugirió fue dejarme unos cepos y unos polvos verdes de París, que al llegar mandé colocar en puntos estratégicos. Esa noche me fui pronto a la cama, aunque me asaltaron horribles pesadillas. Soñé que miraba desde una gran altura una gruta débilmente iluminada, cuyo suelo estaba cubierto por estiércol. Dentro, un demonio porquero de barba canosa guiaba con su cayado un rebaño de bestias deformes y flácidas que me causaban repulsión. De repente, un enjambre inmenso de ratas cayó del cielo y comenzó a devorar a animales y al demonio. Me desperté sobresaltado por los movimientos bruscos de Negrito, que dormía a mis pies como siempre. Esta vez no necesité indagar qué le asustaba, pues las 4 paredes de la habitación vibraban con un sonido nauseabundo, el escalofriante roce de enormes ratas hambrientas. No había aurora que me permitiera ver el estado del tapiz, que ya había sido reemplazado en la sección caída, pero no dudé en encender la luz. Al iluminar con la luz, vi que todo el tapiz temblaba violentamente. Los dibujos, que ya de por sí eran extraños, comenzaron a moverse en una especie de danza macabra. Pero pronto la sacudida y los ruidos cesaron. Me levanté rápido y con el mango largo del calentador de cama levanté un poco el tapiz para ver qué había detrás. Solo encontré la pared de piedra restaurada. Para entonces, el gato ya estaba más tranquilo. Había dejado de olfatear algo raro. Revisé el cepo circular que había puesto en la habitación y noté que todos los orificios estaban forzados, aunque no había rastro de lo que había caído en la trampa. No pensé en regresar a la cama. Encendí una vela, abrí la puerta y salí a la galería. Al final estaban las escaleras que llevaban a mi estudio, con Negrito pegado a mis pasos. Pero justo antes de llegar a la escalera de piedra, el gato salió corriendo delante de mí y desapareció tras un antiguo tramo. Mientras bajaba las escaleras, escuché ruidos que venían de la gran sala de abajo, sonidos que no dejaban lugar a dudas. Los muros de roble estaban llenos de ratas que se movían y se amontonaban en un extraño frenesí. Negrito corría de un lado a otro, molesto por no poder atraparlas. Al llegar abajo encendí la luz, pero el ruido no paró. Las ratas seguían agitadas, dispersándose con un ruido fuerte y claro que me permitió entender hacia dónde iban. Aquellas criaturas, en un número que parecía infinito, estaban migrando desde lugares muy altos hasta una profundidad que no podía imaginar. Entonces escuché pasos en el pasillo y, unos momentos después, 2 criados abrieron de golpe la pesada puerta. Estaban recorriendo la casa en busca del origen del alboroto, el mismo que había hecho que todos los gatos maullaran con fuerza y bajaran corriendo por varios tramos de escalera hasta detenerse frente a la puerta cerrada del sótano, donde se quedaron agazapados sin dejar de maullar. Les pregunté si habían visto ratas, pero me dijeron que no. Me giré para señalarles el sonido que aún se escuchaba en lo alto del artesonado, pero ya había cesado. Bajamos los 3 hasta la puerta del sótano, pero para entonces los gatos se habían dispersado. Luego decidí explorar la cripta que se encontraba debajo, aunque por el momento solo revisé los cepos. Todos se habían activado pero no atraparon nada. Me sentí aliviado al saber que, aparte de los gatos y yo, nadie más había escuchado a las ratas. Así que me senté en mi estudio hasta el amanecer, pensando sin descanso en lo ocurrido y tratando de recordar cualquier leyenda o fragmento de historia que hubiera desenterrado y que pudiera estar relacionado con el edificio en el que vivía. Dormí un poco por la mañana, recostado en el único sillón cómodo del gabinete, el cual había resistido el estilo medieval que adopté para el mobiliario. Al despertar, llamé por teléfono al capitán Nouris, quien llegó poco después y me acompañó a explorar el sótano. No encontramos nada fuera de lo normal, aunque ambos sentimos un escalofrío al saber que la cripta se remontaba a la época romana. Los arcos bajos y los pilares macizos seguían el estilo romano clásico, no el tosco y deteriorado estilo sajón, sino uno más sobrio y armónico, propio de la era de los Césares. Como era de esperarse, las paredes estaban llenas de inscripciones que ya conocían los arqueólogos que habían estudiado el lugar en otras ocasiones. Podían leerse fragmentos como de romano antiguo entre otros. La mención de Atis me provocó un escalofrío, pues había leído a Catulo y conocía algo de los terribles rituales dedicados a ese dios oriental, cuyo culto solía confundirse con el de Cibeles. Nouris y yo,
guiándonos con unos faroles. Intentamos interpretar los extraños dibujos desvaídos que aparecían en unos bloques de piedra, toscamente rectangulares, que en otros tiempos debieron haber sido altares. Pero no logramos sacar nada en claro. Recordamos que uno de los dibujos, una especie de sol con rayos que salían en todas direcciones, había sido usado por algunos estudiantes como prueba de que no era de origen romano. Según ellos, los sacerdotes romanos simplemente habían reutilizado aquellos altares, que tal vez pertenecieron a un templo más antiguo y de origen aborigen, construido en ese mismo lugar. Uno de los bloques mostraba unas manchas marrones que me hicieron pensar. El más grande, situado en el centro de la sala, tenía marcas en la parte superior que indicaban contacto con fuego. Era probable que se hubieran hecho ofrendas incineradas sobre él. Eso era lo que se podía ver en la cripta ante cuya puerta los gatos habían estado maullando, y donde Nouris y yo habíamos decidido pasar la noche. Les pedimos a los criados que no se preocuparan si los gatos se movían durante la noche, y bajaron un par de sofás para nosotros. Negrito fue admitido como compañero y también como ayuda. Cerramos con cuidado la gran puerta de roble, una réplica moderna que tenía rendijas de ventilación, y nos acomodamos con los faroles encendidos, dispuestos a esperar lo que la noche pudiera traer. La cripta se encontraba en la base de los cimientos del priorato, justo al pie del escarpado precipicio que dominaba el desolado valle. No tenía dudas de que ese era el destino de las incansables y misteriosas ratas, aunque no podía imaginar el motivo. Mientras esperábamos en silencio, mi vigilancia se mezclaba por momentos con sueños inconexos, de los que me despertaban los inquietos movimientos de Negrito, que como siempre descansaba a mis pies. Pero aquella noche mis sueños no fueron en absoluto agradables. Al contrario, fueron tan escalofriantes como los de la noche anterior. Volví a ver la siniestra gruta en penumbra y al porquero con sus indescriptibles criaturas de forma fungosa revolcándose en el lodo. Esta vez, sin embargo, las figuras estaban más cerca y sus contornos eran más definidos, tan claros que casi podía distinguir sus rasgos. Recuerdo que logré ver con nitidez la flácida cara de una de esas criaturas, y en ese instante desperté lanzando un grito tan fuerte que Negrito saltó con violencia y el capitán Nouris, que no había dormido en toda la noche, soltó una carcajada. Y quién sabe si no habría reído más, o quizás menos, si hubiera sabido el verdadero motivo de mi grito. Yo mismo tardé un rato en recordarlo. El horror puro tiene esa extraña capacidad de bloquear la memoria. Fue Nouris quien me despertó cuando empezó a manifestarse el fenómeno. Durante mi terrible sueño, me sacudió ligeramente para que escuchara el ruido que hacían los gatos. Y vaya que se escuchaba. Al otro lado de la puerta cerrada, justo al pie de la escalera de piedra, se oía una auténtica algarabía de maullidos, acompañada del sonido de zarpas rascando la madera. Mientras tanto, Negrito, completamente ajeno a lo que hacían los demás gatos, corría de un lado a otro por los muros desnudos de piedra. Fue entonces cuando oí claramente el mismo correteo de ratas que tanto me perturbó la noche anterior. Un terror indescriptible se apoderó de mí, pues aquellos hechos no podían explicarse de forma lógica. Si las ratas no eran una ilusión compartida solo entre los gatos y yo, debían de estar escondiéndose y anidando entre los muros romanos que creía formados por bloques macizos de caliza. A menos que, pensé, el paso del agua durante más de 17 siglos hubiera erosionado el interior de la piedra, creando pasadizos sinuosos que los roedores luego despejaron y ampliaron. Pero incluso aceptando eso, el horror no disminuía. Porque si realmente se trataba de animales de carne y hueso, ¿por qué Nouris no escuchaba su repugnante bullicio? ¿Por qué me pidió que prestara atención a Negrito y a los maullidos de los gatos afuera? ¿Y por qué, sin tener una razón clara, sentía que conocía los motivos que los hacían actuar así? Cuando por fin logré explicarle, lo más racionalmente posible, lo que creía estar oyendo, llegó a mis oídos el último y débil murmullo de aquel incansable revuelo. El sonido parecía alejarse. Se escuchaba cada vez más abajo, mucho más allá del nivel del sótano, como si todo el acantilado estuviera lleno de ratas en constante movimiento. Para mi sorpresa, Nouris no se mostró tan escéptico como había imaginado. Al contrario, parecía visiblemente perturbado. Me señaló con un gesto que ya había cesado el alboroto de los gatos, como si estos dieran por perdidas a las ratas. Mientras tanto, Negrito volvía a mostrarse agitado. Esta vez,
Rascaba con fuerza la base del gran altar de piedra situado en el centro de la sala, justo al lado del sofá de Nouris. A esas alturas, mi miedo a lo desconocido se había vuelto casi insoportable. Y fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Vi que el capitán Nouris, más joven que yo, de complexión fuerte y en teoría, con una visión más materialista del mundo, estaba tan inquieto como yo. Tal vez, pensé, porque conocía demasiado bien la leyenda local, esa que siempre había circulado en su familia. No podíamos hacer otra cosa más que observar. Negrito seguía rascando la base del altar, aunque cada vez con menos fuerza. De vez en cuando levantaba la cabeza y me miraba, maullando de esa manera tan insistente que usaba cuando quería algo de mí. Entonces Nouris se acercó con uno de los faroles y examinó el lugar donde el gato había estado rascando. Se arrodilló en silencio y empezó a quitar con cuidado los líquenes que cubrían la unión entre el altar y el suelo de mosaico, líquenes que debían llevar ahí siglos. Pero por más que escarbó, no encontró nada fuera de lo común. Ya estaba por rendirse cuando noté un detalle trivial que me hizo estremecer. No era algo que me tomara completamente por sorpresa, pero sí bastó para hacerme contener el aliento. Se lo señalé a Nouris, y juntos observamos esa casi invisible manifestación con la atención de quien acaba de confirmar una sospecha inquietante. Era lo siguiente: la llama del farol, colocado junto al altar, oscilaba de forma leve pero clara, empujada por una corriente de aire que no estaba presente antes. Sin duda, esa brisa salía de la rendija entre el suelo y el altar, justo donde Nouris había estado retirando los líquenes. Pasamos el resto de la noche en el estudio, con todas las luces encendidas, discutiendo con cierta agitación cuál debía ser nuestro próximo paso. El descubrimiento de una cripta bajo las malditas ruinas, más abajo incluso que los cimientos romanos que hasta entonces se conocían, una cripta que había pasado desapercibida para los más expertos anticuarios en 3 siglos de exploraciones, bastaba para excitar la imaginación de cualquiera. Y más aún la de Nouris y la mía, que no éramos precisamente ajenos al misterio. Había algo doblemente fascinante en todo aquello. Vacilábamos, sin saber si abandonar el priorato por una precaución supersticiosa o dejarnos llevar por ese impulso de aventura que nos empujaba a descubrir, aun si el precio eran horrores aún desconocidos que pudieran esperarnos en las profundidades. Ya con la luz del día, tomamos una decisión. Viajaríamos a Londres en busca de arqueólogos y científicos con la experiencia necesaria para desentrañar aquel misterio. Antes de dejar el sótano, intentamos mover el altar central, ahora convencidos de que era la puerta a unos abismos de terror que ni siquiera podíamos imaginar. Pero fracasamos. No logramos desplazar ni una pulgada de ese colosal bloque. De modo que dejamos ese trabajo a hombres más fuertes y más sabios que nosotros. Durante nuestra larga estancia en Londres, Nouris y yo compartimos nuestros hallazgos, teorías y las antiguas leyendas familiares con 5 eminentes expertos, todos ellos personas dignas de confianza, que sabrían tratar con la discreción debida cualquier revelación relacionada con mi linaje. Desde el primer momento, la mayoría se mostró seria y receptiva. No tomaron el asunto a la ligera. Al contrario, parecía haber en ellos un sincero interés y una curiosidad profunda. No es necesario que mencione todos los nombres, pero entre los miembros de la expedición estaba Sir William Brinton, cuyas excavaciones en la Troade causaron sensación en todo el mundo. Al subir con ellos al tren rumbo a Anchester, sentí un extraño desasosiego. Era como si estuviera a punto de presenciar revelaciones horribles. Una sensación que por entonces también se reflejaba en el rostro de muchos americanos residentes en Londres, afectados por la repentina muerte de su presidente al otro lado del océano. La tarde del 7 de agosto llegamos al priorato de Hexham. Los criados me aseguraron que, durante mi ausencia, nada extraño había ocurrido. Los gatos, incluso el viejo Negrito, habían estado completamente tranquilos, y ni uno solo de los cepos había sido activado en toda la casa. Las exploraciones comenzarían al día siguiente. Mientras tanto, acomodé a cada uno de mis invitados en habitaciones bien preparadas, procurando que no les faltara nada. Yo mismo me retiré a dormir a mi cámara de la torre, con Negrito fielmente a mis pies. Pronto me venció el sueño, pero los horrores nocturnos volvieron a acosarme. Soñé con una fiesta romana, semejante a las narradas por Petronio, en la que una monstruosidad abominable yacía oculta bajo una fuente cubierta.
Luego regresó la visión constante y maldita. El porquero y su asquerosa piara de criaturas repugnantes en la gruta oscura. Sin embargo, al despertar era ya de día, y en el piso de abajo no se oía nada fuera de lo común. Ni rastro de las ratas, fueran reales o no. Negrito seguía durmiendo tranquilo. Al bajar, encontré que toda la casa permanecía en una quietud absoluta. Uno de los científicos, Thornton, especialista en fenómenos psíquicos, sugirió que ciertas fuerzas desconocidas solo me dejaban ver lo que ellas deseaban mostrarme. Francamente, me pareció una teoría absurda. Todo estaba listo. A las 11 en punto, los 7 miembros del grupo, armados con linternas y herramientas de excavación, descendimos al sótano y cerramos la puerta tras nosotros con llave. Negrito nos acompañaba. Los expertos habían considerado prudente contar con su agudo instinto, por si volvía a presentarse alguna vaga manifestación de ratas. No dedicamos mucho tiempo a observar las viejas inscripciones romanas ni los dibujos desvaídos del altar. 3 de los científicos ya los conocían, y todos estaban al tanto de sus características. Toda nuestra atención se centró en el enorme altar central. Pasada una hora, Sir William Brinton consiguió moverlo hacia atrás, gracias a una especie de palanca que yo no había visto nunca. Lo que se reveló ante nosotros al correr el altar fue un horror que, de no estar ya prevenidos por tantas señales ominosas, nos habría dejado paralizados. A través de una abertura casi cuadrada en el suelo de piedra, y extendiéndose por una antigua escalera tan erosionada que apenas se distinguía de una rampa, se desplegaba un terrible cúmulo de huesos, huesos humanos o, en el peor de los casos, casi humanos. Algunos esqueletos aún conservaban su postura original, congelados en actitudes de puro y primitivo pánico. Todos los huesos mostraban claras señales de mordeduras de roedores. Pero no había en aquellos cráneos ningún indicio de degeneración, idiotez o algún atavismo simiesco. Eran sin lugar a dudas, huesos humanos. Por encima de los peldaños cubiertos de restos se abría un pasadizo abovedado, descendente, tallado directamente en la roca viva. Y lo más sorprendente, de aquel oscuro conducto emanaba una brisa, pero no un vaho fétido y estancado como el que uno esperaría de una cripta olvidada, sino una corriente suave, con cierto frescor natural, casi como si el aire proviniera del exterior. Titubeamos apenas un momento antes de decidirnos a seguir adelante. La tensión era palpable. Fue entonces cuando Sir William, al observar detenidamente las marcas en las paredes del túnel, hizo una observación inquietante. Los surcos dejaban entrever que el túnel había sido excavado, desde abajo hacia arriba. Y aquí debo detenerme. Meditar con calma lo que voy a contar. Elegir cada palabra con cuidado extremo. Descendimos unos cuantos peldaños más, apartando con nuestras botas los huesos roídos. Y entonces vimos una luz al frente. No era ninguna fosforescencia sobrenatural, ni un resplandor espectral. Era luz solar. Una luz real, filtrada a través de estrechas rendijas en el precipicio que se alzaba sobre el desolado valle. Y no resultaba extraño que nadie desde fuera hubiese notado tales aberturas. El valle estaba deshabitado por completo y las paredes del risco eran tan escarpadas que solo un aeronauta habría podido inspeccionarlas con detalle. Avanzamos unos pasos más y el aliento se nos fue del cuerpo. Thornton, el experto en lo psíquico, cayó desmayado en brazos del hombre que marchaba tras él. Nouris, lívido y tembloroso, apenas logró emitir un gemido inarticulado. En cuanto a mí, solo recuerdo que respiré, o tal vez tomé una bocanada de aire, y que instintivamente me tapé los ojos. El hombre que marchaba justo detrás de mí, el único del grupo de mayor edad, dejó escapar un «Dios mío», en un susurro tan quebrado que parecía salirle desde lo más profundo del alma. De los 7 que descendimos aquel abismo, solo Sir William Brinton mantuvo el aplomo, algo que en justicia debe reconocérsele, más aún considerando que iba a la cabeza y fue el primero en verlo todo. Lo que se desplegaba ante nosotros no era simplemente una cámara, ni una caverna olvidada, sino todo un reino subterráneo, bañado por una luz tenue que caía desde rendijas invisibles en lo alto. Era una gruta enorme, altísima, de proporciones que escapaban a toda escala humana, perdiéndose más allá del alcance de nuestras lámparas y nuestros ojos. Allí en la penumbra, se alzaban ruinas de muchas épocas, como los restos dispersos de civilizaciones sepultadas por el tiempo y el horror. Un túmulo extraño, un círculo de monolitos ciclópeos,
las bóvedas rotas de alguna villa romana, los restos de una pira sajona, y lo que parecía una antiquísima estructura inglesa de madera, negra y carcomida. Pero todo aquello, todo el pasado enterrado allí como en una grotesca exposición de la historia, quedaba empequeñecido frente a lo que yacía por doquier, un mar de huesos, una extensión delirante de osamentas humanas, o al menos tan humanas como las que habíamos visto antes, cubría el suelo hasta donde alcanzaba la vista. Algunos eran huesos sueltos, dispersos como escoria. Otros, esqueletos enteros o parcialmente articulados, congelados en posturas de furia, de pánico, de un frenesí indescriptible. Había cuerpos aferrando a otros en una especie de abrazo caníbal, figuras retorcidas como si repelieran horrores invisibles. Aquello no era un osario, era un campo de batalla olvidado por el tiempo y por la razón. El doctor Trask, nuestro antropólogo, se agachó para examinar algunos cráneos. Lo vi palidecer. Su rostro quedó descompuesto, no tanto por el horror, sino por el asombro científico. Aquella colección macabra representaba una mezcla degenerada de formas humanas, en su mayoría, cráneos que pertenecían a seres muy por debajo del hombre de Piltdown en la escala evolutiva, y sin embargo indiscutiblemente humanos. Muchos mostraban un grado superior de desarrollo, y solo unos pocos, muy pocos, revelaban un cerebro completo y una estructura plenamente desarrollada. Todos, sin excepción, estaban roídos. Las marcas eran inequívocas: roedores, ratas, pero también otras criaturas, quizá los mismos seres semihumanos que enloquecían entre las sombras. Y entre los restos, dispersos como si también hubiesen combatido y perecido allí, se veían pequeños huesos de roedores. Soldados caídos de un ejército letal, una horda silenciosa que había cerrado algún oscuro ciclo, devorando lo que una vez fue hombre y luego, tal vez algo peor. No creo que ninguno de nosotros conservara del todo la cordura durante aquel día de espantosos descubrimientos. Ni Hoffman con sus delirios ni Huysmans con su depravada imaginación habrían podido concebir una escena tan asombrosamente irreal, tan grotesca y atroz como la que se extendía ante nosotros, mientras avanzábamos con pasos tambaleantes por las tinieblas de aquella gruta sin nombre. Íbamos de revelación en revelación, resistiéndonos a pensar en lo que había sucedido allí 300, 1000, 2000 o tal vez 10.000 años atrás. Aquello no era una cámara subterránea. Era la antesala del infierno. Recuerdo cómo Thornton volvió a caer inconsciente, cuando tras señaló que algunos de los esqueletos evidenciaban un descenso evolutivo, generaciones y generaciones de criaturas que, alguna vez humanas, habían acabado caminando en 4 patas. La interpretación de las ruinas solo trajo más horror. Aquellos seres, cuadrúpedos, deformes, enloquecidos, junto con otros desgraciados arrastrados de entre los bípedos, habían habitado como bestias en cavernas de piedra. En algún momento debieron escapar, ya fuera por hambre o por miedo a los roedores que los acosaban desde las sombras. Las ratas eran legión, y su festín no se limitaba a carne. Se alimentaban también de los restos vegetales que aún podían hallarse, podridos y mohosos, en el fondo de antiguos depósitos de piedra, restos de un ensilaje ancestral. Entonces comprendí por qué los jardines y huertos de mis antepasados eran tan vastos. Ojalá pudiera olvidar todo eso, pero ya no necesitaba preguntarme qué propósito guiaba a aquellas infernales ratas. Su objetivo estaba claro desde hacía siglos. Sir William, en pie junto a la ruina romana, enfocó su linterna hacia un muro cubierto de inscripciones y leyó en voz alta un fragmento de un ritual tan espantoso que desafiaba la razón. Hablaba de un culto anterior al diluvio, una liturgia arcaica que los sacerdotes de Cibeles habían encontrado y adoptado, fusionando sus ceremonias con aquellas prácticas más antiguas y más horribles. Nouris, aunque curtido por la vida en las trincheras, se tambaleaba como un ebrio al salir de una estructura inglesa de madera. Según sus propias palabras, una carnicería y una cocina. Y tenía razón, pero la visión de utensilios ingleses familiares en aquel lugar, rodeados por restos de celebraciones que desafiaban la cordura, resultaba insoportable. Más aún cuando leímos inscripciones grabadas en las paredes, fechadas algunas en 1610. Yo no pude entrar. No tuve el valor. Aquella casa había sido testigo de ritos innombrables, ritos que solo cesaron cuando la daga de Walter de la Poe puso fin, al menos por un tiempo, a su espantosa historia.
Así que reuní el valor para entrar en el edificio sajón de baja altura, aquel cuya puerta de roble yacía rota en el suelo. En su interior encontré una inquietante hilera de 10 celdas de piedra, con barrotes oxidados por el paso de los siglos. 3 de ellas aún conservaban ocupantes, esqueletos de evidente nobleza anatómica. En el dedo índice de uno de ellos, el más próximo a la entrada, descubrí un anillo con mi escudo de armas. Mientras tanto, Sir William había encontrado una cripta aún más antigua bajo la capilla romana. En las profundidades de la piedra se alineaban otras celdas, pero todas estaban vacías. Sin embargo, más abajo, una bóveda baja se abría con hileras de nichos que contenían huesos organizados con un orden aterrador. Algunos tenían grabadas inscripciones geométricas que desafiaban toda lógica, talladas en latín, en griego y en la olvidada lengua de Frigia. Por su parte, el Dr. Trask había abierto uno de los túmulos prehistóricos y hallado dentro cráneos de volumen reducido, apenas más desarrollados que los de un gorila, marcados con símbolos ideográficos imposibles de descifrar. Y Negrito, mi viejo gato, no mostró ni el más mínimo signo de inquietud. Lo vi una vez encaramado sobre una montaña de huesos, con sus ojos amarillos destellando como faroles en la penumbra. Me pregunté qué secretos ancestrales podrían esconderse tras aquella mirada. Cuando consideramos que habíamos reunido una comprensión general, si es que algo así puede aplicarse a semejante infierno, volvimos a acercarnos al borde de ese abismo sin fondo, a esa caverna sumida en una oscuridad tan profunda que ni el más débil rayo de sol lograba alcanzarla desde el precipicio. Nunca sabremos qué mundos estigios e invisibles se abrían más allá del escaso tramo que nos atrevimos a recorrer. No quisimos seguir. No habría sido sabio ni humano continuar. Pero incluso allí, en las inmediaciones, había aún horrores de sobra. Porque apenas dimos unos pasos, nuestros focos iluminaron una espantosa extensión de pozos abiertos y vacíos, como si hubieran sido excavados y consumidos por siglos de banquetes de ratas. Fue esa escasez repentina de cadáveres lo que impulsó a los roedores a lanzarse primero sobre los rebaños vivos, aquellas criaturas degradadas y hambrientas, y luego, en una frenética estampida, a huir del priorato en aquella mítica y devastadora orgía que aún recuerdan los vecinos del lugar con voz temblorosa, aunque sin saber jamás qué fue lo que realmente ocurrió. Dios mío, qué inmundos pozos llenos de huesos rotos, descarnados y cráneos abiertos, qué cimas de pesadilla rebosantes de restos de pitecántropos, celtas, romanos e ingleses, acumulados a lo largo de incontables siglos de vida no cristiana. Algunos estaban tan colmados que era imposible siquiera imaginar qué profundidad pudieron haber tenido alguna vez. En otros, la luz de nuestros focos no alcanzaba el fondo, y parecían abarrotados de las cosas más increíbles. Me pregunté qué habría sido de las desventuradas ratas que, en la oscuridad de aquel horripilante tártaro, se toparon de bruces con aquellos cepos. En un momento, mi pie estuvo a punto de hundirse en un foso abierto y profundo, y el terror estático me paralizó por unos instantes. Debí quedarme absorto, ya que no vi a nadie más del grupo cerca de mí salvo el capitán Norris. Entonces, de aquella tenebrosa y sin fin de distancia, surgió un sonido que creí reconocer. Vi a mi viejo gato negro deslizarse rápido delante de mí, como un dios egipcio alado que se dirige hacia los insondables abismos de lo desconocido. Pero el ruido no estaba tan lejos. Pronto comprendí que era el frenético corretear de aquellas endiabladas ratas, siempre en busca de nuevos horrores, decididas a que la siguiera hasta las cavernas más intrincadas del centro de la tierra. Allí donde Nyarlathotep, el dios enloquecido sin rostro, aúlla a ciegas en la oscuridad más tenebrosa, acompañado por 2 necios y amorfos flautistas. Mi foco se apagó, pero eso no frenó mi carrera. Escuchaba voces, alaridos y ecos, pero, por encima de todo, percibía ese abominable e inconfundible corretear. Al principio tenue, luego más intenso, como un cadáver rígido y hinchado deslizándose lentamente por la corriente de un río de grasa, que fluye bajo infinitos puentes de ónix hasta desembocar en un negro y putrefacto mar. Algo me rozó, algo flácido y rechoncho. Debían ser las ratas, ese viscoso, gelatinoso y famélico ejército que halla deleite en vivos y muertos. ¿Por qué no iban a comer las ratas aún de la Poue, si los de la Poue no se recataban de comer cosas prohibidas? La guerra se comió a mi hijo, al diablo todos, y las llamas yanquis devoraron Carfax,
reduciendo a cenizas al viejo de la por y al secreto de la familia. No, no. Repito que no soy el demonio porquero de la oscura gruta. No era la gordinflona cara de Edward Norris lo que había encima de aquel flácido ser fungiforme. Él seguía vivo, pero mi hijo murió. ¿Cómo pueden ser propiedad de un Norris las tierras de un de la Poe? Es vudú. Te lo digo yo. Esa serpiente moteada. Maldito Thornton. Te enseñaré a desmayarte ante las obras de mi familia. Por los clavos de Cristo, canalla. Te va a gustar la sangre. Pero es que quieren que lo siga por estos infernales recovecos. Según cuentan los que me escucharon, decían que yo expresaba palabras en romano antiguo, palabras olvidadas en lo más profundo del delirio humano, y que cuando me encontraron en medio de las tinieblas 3 horas después, estaba en cuclillas agarrando con la boca, en aquella tenebrosa oscuridad, el cuerpo rechoncho y a medio devorar del capitán Norris, mientras Negrito se abalanzaba sobre mí y me desgarraba la garganta. Pero ya ha pasado todo. Exam Priori ha volado por los aires, se han llevado de mi lado a mi viejo gato negro, me han encerrado en esta enrejada habitación de manicomio Angel, y espantosos rumores circulan acerca de mi heredad y de lo que me acaeció en ella. Thornton está en la habitación de al lado, pero no me dejan hablar con él. Tratan, asimismo, de que no lleguen al dominio público la mayoría de las cosas que se saben sobre el priorato. Siempre que hablo del pobre Norris me acusan de haber cometido algo horrible. Pero deberían saber que no lo hice yo. Deberían saber que fueron las ratas quien se lo comieron, las escurridizas e insaciables ratas con su continuo ajetreo que no me deja conciliar el sueño, las endiabladas ratas que corretean tras los acolchados muros de la habitación en que ahora me encuentro y me reclaman para que la siga en pos de horrores que no pueden compararse con los hasta ahora conocidos. Las ratas que ellos no pueden oír. Las ratas de las paredes. Si te gustó esta historia, considera darle like, suscribirte y compartirlo. Se vienen más historias increíbles. No te las pierdas. Gracias por escuchar. Revisa los demás cuentos y audiolibros del canal. Aquí te dejo algunas recomendaciones. Te van a encantar.